Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y hablaremos sobre consideraciones de preformulación de fármacos en formulación oral de CR. Como introducción, tenemos que un estudio de preformulación adaptado a la formulación en mente es especialmente útil para lograr el éxito en el desarrollo de una formulación estable y biodisponible. Nos concentraremos en aquellas propiedades que afectan a formulaciones de liberación controlada, tales como solubilidad, estabilidad, compatibilidad, excipientes y propiedades mecánicas del polvo a granel. Una formulación exitosa de una forma de dosificación de liberación controlada comienza desde la comprensión de las propiedades físicas, químicas y biofarmacéuticas del fármaco. Consideraciones de partículas y propiedades mecánicas para sustancias estupefacientes. Bueno, las propiedades físicas de las sustancias estupefacientes tienen un gran impacto en la selección de la formulación de liberación controlada y el proceso de fabricación. Un comprimido que contiene demasiado fármaco puede provocar toxicidad, mientras que el que contiene muy poco fármaco puede no ser eficaz. Para realizar la uniformidad del contenido, las partículas del fármaco tienen que ser lo suficientemente pequeñas como para distribuir uniformemente de un comprimido a otro y mezclar bien con los excipientes añadidos. Análisis de tamaño de las partículas. Las partículas del fármaco de gran tamaño pueden causar unas pocas unidades de dosificación excesivamente potentes, con una potencia baja general para el lote, porque estas partículas grandes suelen estar presentes en números demasiado bajos para encontrarse en cada unidad de dosis. El examen microscópico de la imagen puede ser la forma más directa de determinar el tamaño de partículas. El método de dispersión de luz genera una distribución del volumen a partir de la energía de la difracción que depende directamente del tamaño de las partículas. El análisis del tamiz sigue siendo un método útil para partículas redondeadas de más de 100 micras de tamaño mínimo. Propiedades de polvo a granel. Para sacar la densidad de polvo se utiliza el índice de Carr, se conoce como índice de compresibilidad en la USP. El ángulo de reposo se trata de verter una cantidad fija de polvo sobre una superficie plana en un montón cónico y medir el ángulo inclinado con la superficie horizontal. Normalmente se determina el ángulo de reposo. Medidor de flujo. La medición de la velocidad de flujo de material parece una forma directa de evaluar la fluidez. El probador de células de cizalla ofrece más control sobre la fuerza de cizalla y la tasa de cizalla, así como el grado de consolidación. Bueno, se va a tratar el punto de lo que es estabilidad y compatibilidad de la forma farmacéutica y aquí pues se han desarrollado protocolos o estudios de degradación forzada que pues estos van a ser estudios que van a abarcar una evaluación integral en la propensión a la degradación en diversas condiciones de estrés que estos serán sometidos. Estas condiciones pues son someterlo a soluciones ácidas básicas, también a condiciones térmicas, de luz y oxidativas. Y bueno, una vez que se produce la degradación de esta forma farmacéutica a través de estos estudios, pues aquí se van a identificar algunos degradantes y esto lo que nos va a permitir es que nos va a facilitar la selección de excipientes, de materiales de envasado para que sean adecuados y tener así una mejor estabilidad de almacenamiento a largo plazo. Bueno, estos estudios de degradación forzada se da en estados en la forma farmacéutica en estado de solución o en estado sólido. Y bueno, aquí pues van a depender de muchos factores, como se había mencionado, que en el cual van a ser sometidos, que van a ser tanto térmicas, de luz, oxidativas, se van a someter a soluciones ácidas, básicas, además que se van a requerir en el caso de un estudio de degradación forzada en solución, pues aquí se va a requerir de que el fármaco se disuelva a través de un disolvente adecuado, que en este caso es comúnmente el acetonitrilo, además de que también se van a realizar eh,
un estudio en condiciones oxidativas utilizando ya sea peróxido de hidrógeno o óxido de preusurizado. En el estudio de degradación forzada en estado sólido, pues esta se va a dar en 4 etapas, como se muestra en la imagen. Ya sea que la molécula de superficie pues se desprenda de partículas a partir de un efecto de cristal y así este tener unos sitios de nucleación, o bien ya que la molécula suelta reaccione con moléculas que se encuentren ahí en el medio, que sean del excipiente o de la humedad, y así formar productos de degradación. Bueno, todo esto pues se va a realizar mediante métodos de cromatografía. En este caso sería de principalmente de HPLC. Otro criterio a considerar es la solubilidad del fármaco que se esté utilizando para la formulación. La solubilidad va a ser uno de los factores críticos en la formulación de una forma de liberación prolongada. En el caso de fármacos que tienen una muy buena solubilidad, se puede controlar agregando excipientes que reduzcan la velocidad de liberación y de esta forma lograr un perfil de liberación específico. En el caso de los fármacos que tienen una solubilidad muy baja, esta se puede mejorar con la ayuda de excipientes adecuados y una formulación que permita controlar la liberación. Se puede utilizar una formulación multiparticulada, lo cual nos da una mejor reproducibilidad y un mejor. La solubilidad en equilibrio. Diferentes formas cristalinas de una misma sustancia poseen diferentes velocidades de disolución. Esto se relaciona con la energía que se requiere para desprender las moléculas del fármaco de la estructura cristalina. Debido a estas diferencias, la solubilidad en equilibrio se debe aportar con respecto a la forma cristalina específica que se utilizó para las pruebas, esto es proporcionando un número de serie o un número de lote. La FDA recomienda para las pruebas de solubilidad el uso de un fluido simulado que puede imitar el pH gástrico o el pH intestinal a 37 grados centígrados de temperatura. Se pueden clasificar los fármacos por solubilidad de acuerdo al volumen que se requiere de disolvente por cada parte de soluto. Se clasifican desde muy soluble, cuando se requiere menos de una parte de volumen de disolvente, hasta casi insoluble, cuando se trata de más de 10.000 partes de disolvente por cada parte de soluto. Las pruebas de solubilidad se llevan a cabo con el método de matriz oscilante. Este método, a pesar de que en su mayor parte se lleva a cabo de forma manual, sigue siendo el estándar de medición que muchas farmacopeas emplean para poder llevar a cabo las pruebas de solubilidad. Esta solubilidad se puede ver afectada por varias condiciones, como puede ser el pH, la temperatura y la naturaleza química del disolvente, dependiendo del fluido simulado que se esté ocupando. Se tiene interés en estudiar el comportamiento de la solubilidad en las condiciones fisiológicas de consumo, no solamente su disolución a nivel in vitro en agua. Esta solubilidad se debe de estudiar en un medio que emule las condiciones de interés, lo que puede ser el medio ácido del estómago o las condiciones que son más alcalinas del intestino. El coeficiente de partición es la razón entre la concentración de una sustancia en dos fases de una mezcla formada por dos disolventes inmiscibles en equilibrio. Mide la solubilidad diferencial de una sustancia en esos dos disolventes. El coeficiente de partición indica el carácter hidrófobo o hidrófilo de una sustancia, es decir, su tendencia a disolverse en disolventes polares o apolares. Los coeficientes de partición son utilizados para estimar la distribución de un fármaco en el cuerpo. Los fármacos con elevado coeficiente de partición son de carácter hidrófobo y se encuentran en las bicapas lipídicas, y los fármacos con bajo coeficiente de partición son de carácter hidrófilo y se encuentran en el suero sanguíneo. Las principales aplicaciones del coeficiente de partición son en la farmacocinética con el sistema LADME y en la farmacodinamia
con la fuerza conductora para la unión de los fármacos a sus receptores diana. El coeficiente de distribución se determina utilizando un octanol como la fase oleosa y un amortiguador como la fase acuosa a través del método de matracitación. En primer lugar se seleccionan ambas fases y el pH, el cual se va a mantener el medio. Posteriormente se mezclan ambas y se agrega agua saturada con el octanol para su precipitación. Finalmente se determina la concentración del soluto en cada fase utilizando el método de HPLC o V visible. La recuperación total del medicamento debe estar cercana al 100% para garantizar que no hubo un error sistémico. Se debe tener en cuenta el pH del medio y su pKa. Aquí se presentan las ecuaciones para calcular el valor de log P en un medio ácido y en un medio básico. El coeficiente de reparto se puede ver afectado por la naturaleza química del producto, ya sea de carácter lipofílico o hidrofílico, el pH, la temperatura y el tipo de disolvente que se emplea. En este caso se requiere que sea de baja volatilidad, baja toxicidad y que simule las condiciones de la membrana. En la figura se puede observar el perfil de partición, el cual está determinado utilizando un amortiguador entre un pH de 1.5 y 11.5 de fosfato y N-octanol, el cual es útil para predecir una mala absorción oral para drogas difusas. La detección temprana de este puede dirigir eficientemente los esfuerzos del desarrollo hacia formulaciones retentivas gástricas para superar la estrecha ventana de absorción. Con esto concluimos la presentación. Muchas gracias.